Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a este ciclo de conversaciones que venimos desarrollando con distintos profesionales y expertos de distintas latitudes del mundo en donde tenemos presencia y también con nuestra red, así como estaba con algunas personas de Europa, en Brasil, y hoy nos toca, diría yo, un país emblemático porque es mirado desde el mundo por la experiencia que ha estado teniendo en relación en particular respecto de la regulación de la marihuana, la cannabis, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad nos acompaña Maximiliano Gutiérrez. Maximiliano es médico psiquiatra de la Universidad de la República de Uruguay. Desde el año 2013 trabaja como director del Centro de Tratamiento de Patología Dual Chanaes, y desde el 2015 es el director técnico de Fundación Nueva Uruguay, desde donde se desprenden varios dispositivos y programas, digamos, asociados al tema de consumo de sustancias, tratamiento, prevención, etcétera. Entonces es una persona con una dilatada experiencia que efectivamente nos interesa de sobremanera conversar a propósito de la mitología que hay hoy en día en relación, tanto por una parte en relación al tema de la marihuana, como también obviamente de otras drogas. Maximiliano, bienvenido, gracias por esta conversación, entrevista y por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para toda la red Vianova Internacional que va a acceder a esta información y yo creo que está bueno esto de intercambiar y de estar en contacto. Perfecto, perfecto. Exactamente, bueno, previo a esta grabación, algo conversábamos con Maximiliano, ¿no? Que hoy día en el mundo en general, bueno, y desde acá, desde Chile, donde estamos haciendo esta grabación, efectivamente hay mucha mitología, hay muchas posturas en relación a estos temas, ¿no? Hay posturas más extremas. La gente que consume cannabis tiene sus propias posturas, gente más conservadora tiene sus propias posturas, pero pocas veces se ve la evidencia, y eso es lo que también hemos ido recabando a través de las otras conversaciones, ¿no? Que esto no solo ocurre acá en Chile o en Latinoamérica, sino que ocurre también en Europa. En relación a esto hay, no hay cercanía con la evidencia, y por eso es la idea de poder llevar adelante estas conversaciones. Dicho Bien. esto, Maximiliano, bueno, vamos a ir al tema que nos convoca y partir con una primera pregunta, diría yo, de contexto general. De acuerdo a lo que tú has visto y las cifras que hay en Uruguay, ¿cuál ha sido la evolución del consumo en los últimos años, digamos, en Uruguay, en relación, y su tendencia en relación a la marihuana, hoy regulada en Uruguay, y otras drogas ilícitas en Uruguay? Probablemente sí, a diferencia de otros países en el mundo, Uruguay tiene dos momentos, ¿no? El momento desde antes de regular, iniciar el proceso regulatorio, y posteriormente. ¿Qué nos puede señalar respecto de esto? Bien, justo sabes que ayer estuve revisando un poco de los datos. Nosotros contamos acá en Uruguay con un observatorio de drogas que hace encuestas nacionales cada algunos años. Este observatorio es haciendo encuestas desde el 2001, ¿sí? Encuestas cada 3, 4 años, y lo que se ha visto, esta información, la última encuesta se hizo a finales del 2018, entre septiembre y diciembre de 2018. Es una Correcto. información pública, está en la página de Presidencia, porque en realidad este observatorio es parte de la Secretaría Nacional de Drogas, y ahí lo que muestran los datos de 2018, que fueron analizados y publicados en el 2019, que en realidad las drogas que han aumentado el consumo en Uruguay últimamente han sido el alcohol y la marihuana. ¿Sí? El resto de las drogas se han mantenido estables en los últimos años. Esto es una comparación más que nada 2014, que era la última medición, Perfecto. y fines de 2018. La marihuana y el alcohol han aumentado, el alcohol en población general un cerca de un 6%, ¿sí? Había marcado 71% de las personas que habían tenido consumo a lo largo de su vida de alcohol, y pasaron al 77%, y el consumo de marihuana había aumentado 6 puntos porcentuales, había pasado desde el 31 hasta el 36%, 5 puntos porcentuales, perdón, también de personas que en el correr de su vida habían probado la marihuana. El resto de las drogas se mantenía estable, a no ser el tabaco,
que acá con una política muy fuerte que comenzó en 2006, en una campaña específicamente contra el tabaco, que en ese momento era dirigida por el doctor Tabaré Vázquez, dos veces presidente de Uruguay, oncólogo, que se liberaron algunas leyes específicas, ¿no?, de combate contra el tabaco, se suspendió totalmente la publicidad del tabaco, se aumentaron los impuestos al tabaco, se prohibió fumar en espacios cerrados, públicos y privados, y esto ha hecho que gradualmente ha disminuido el consumo del tabaco, y eso se ha visto y se mantiene aún esa disminución. Así que la única droga que ha disminuido ha sido el consumo de tabaco, han aumentado el consumo de alcohol y cannabis, y las otras se han mantenido estables. Perfecto. Mira, interesante porque no es muy distinto a lo que ocurre en Chile, en particular lo que estás comentando. De hecho, efectivamente, acá en Chile el consumo de tabaco ha disminuido. Y también me llama la atención que la cifra de consumo de marihuana está en el mismo rango, sobre todo si acá en Chile miramos una población más juvenil, entre 15 y 29 años aproximadamente, hay un consumo que bordea al 37-40% en la población, en esa población en particular Ahí en va. Chile. Igual, esta cifra de 30% es los que han probado en el correr de la vida. La cifra de los usuarios que han probado en el último año, ahí está cercana al 15% de personas que refieren que han consumido en el último año. O sea, ha tenido ¿Sí? una Es baja la cifra de considerable. prevalencia. Ujú. Esa es la prevalencia que tiene en Uruguay en marihuana. En el último año refieren el 15% de los entrevistados, de los encuestados, que han consumido marihuana. Es Es bastante la baja. tercera droga, es la tercera droga que se utiliza, ¿no? Después del Ujú. alcohol, que es la principal droga, el tabaco y la marihuana, que está, te diría que cabeza a cabeza con los psicofármacos, ¿sí? Los psicofármacos están un poquito por debajo, pero más o menos cerca de ese porcentaje, de personas que en el último año han utilizado psicofármacos. Ujú. Ok, muy interesante. Es bastante bajo el consumo de la prevalencia que mencionas respecto del consumo de la marihuana, que es otro de los mitos que ocurre, por ejemplo, acá en Chile, que hay un tema que todavía está en discusión, entonces está en una discusión más política que desde la evidencia, que desde la ciencia, ¿no? Y efectivamente están aquellos, por un lado, que señalan que esto se va a desbandar, que en el fondo va a ser la catástrofe, digamos, la hecatombe en términos del consumo de marihuana. Pero bueno, ahí vamos a ir desarrollando un poco más el tema, ¿no? Sí, yo creo Eh, que eso es de las principales discusiones que se hace cuando se plantea la posibilidad de despenalizar ujú, la venta, porque en realidad el consumo acá en Uruguay no está penalizado ningún consumo. ujú, No, sé que en algunas otras regiones capaz que hay consumos tan penalizados, pero en Uruguay desde hace mucho tiempo que no se penaliza ningún consumo de ninguna droga. Lo que está penalizado es la venta, obviamente, de algunas drogas, ¿no? Y todavía hay ventas que están prohibidas, ¿no? La cocaína, la pasta ujú. base, todo lo que tiene que ver bueno, las pastillas, las drogas sintéticas, y a la venta. Correcto, exacto. Oye, Maximiliano, ahora en relación a, bueno, mencionaba efectivamente las drogas que tienen mayor prevalencia, como el alcohol, la marihuana. eh, de estas drogas, ¿qué se puede asociar o cómo se podría asociar en el caso de Uruguay la percepción de riesgo en relación a estas drogas? ¿Cómo ha evolucionado la percepción de riesgo? Y en el caso de la marihuana en particular, a partir también de la regulación. Bien, son muchas cosas que se tuvieron en cuenta a la hora de discutir la regulación, ¿no? Esos fueron años donde, por suerte, se dio el debate de la marihuana. Yo creo que la principal efecto positivo de la regulación de la marihuana fue poner sobre el tapete, ¿no? En la mesa, el tema marihuana, ¿no? Que se pudiera conversar, que se pudiera analizar. Obviamente siempre habían opiniones encontradas, gente, y también al ser uno de los países pioneros en este sentido, también había muchas cosas que no se sabían, ¿no? Que era un poco Ujú, experimentar, o por lo menos, si bien se tenían algunas expectativas, pero digo, la realidad iba a seguirse viendo. El tema de la prevalencia, de la percepción de riesgo también estaba ayer, que te decía que estaba repasando en el Observatorio Nacional de Drogas, en esta encuesta también se hacen algunas preguntas para ver un poco la percepción de riesgo, ¿no? ujú, Con respecto a eso, lo que se vio es que la percepción de riesgo venía, en realidad, cuando se hace el 2014, ¿no? Ya estábamos ahí con la regulación de la marihuana, y ahí en esa encuesta aparece que va bajando la percepción de riesgo, ¿sí?
con respecto al uso de la marihuana, y ahí distingue en realidad entre el uso frecuente y el uso ocasional, ¿no? Ok, Pero las dos percepciones de riesgo iban bajando. Lo que sí se vio es que después, perdón, en el 2000, no, eso venía desde antes, la percepción de riesgo. En el 2014, que ya con la ley, ahí hace como un quiebre y aumenta un poco la percepción de riesgo, pero igual sigue aumentando de la misma manera la prevalencia. Entonces lo que se ve que es que esa percepción de riesgo no se vio reflejada en que haya bajado la prevalencia del consumo de marihuana. ujú, Si había una mayor percepción de riesgo, yo creo porque se discutió más acerca del tema, ¿no? Porque había más información, entonces había una ujú, percepción de riesgo, pero igual se mantuvo creciente el consumo de marihuana. Obviamente la percepción de riesgo varía con respecto a las personas que refieren con respecto al uso ocasional, que obviamente ven un riesgo menor al uso ocasional con respecto al ujú, riesgo del consumo frecuente de la marihuana. Y también la percepción de riesgo, que ahora no me acuerdo exactamente, pero sí tenía diferencias con respecto a los ex consumidores de marihuana, las personas que nunca han consumido marihuana y los consumidores de marihuana. Entonces, también en ellos la percepción de riesgo obviamente variaba, siendo los consumidores los que tenían menor percepción de riesgo, los ex consumidores que habían dejado de consumir marihuana, los que tenían mayor percepción de riesgo, y después variaban las personas que nunca la habían consumido. ujú. Ok, ok. Claro, sobre eso, bueno, acá en Chile cabe señalar, digamos, que si tomamos una población juvenil, hablando de en etapa escolar, chicos y chicas entre 15 y 17 años aproximadamente, la percepción de riesgo acá está en el orden del 18%, que es muy baja, digamos. Y eso Ujú. efectivamente, bueno, yo creo que de algún modo puede ser, comillas, peligroso, más aún en un país que no está, que no hay que no hay regulación Ajá. respecto del tema. ¿Te fijas? Entonces, Claro, acá efectivamente, con esas edades también tempranas, ujú, que ya te digo, divide en el consumo ocasional y el consumo frecuente. En el consumo ocasional también es muy baja, no me acuerdo, pero cerca del 18% y ujú, ya con el consumo frecuente ya pasa al 50%, ¿sí? Ya la ok, gente como que tiene claro que consumir todos los días marihuana es complicado, ¿no? mm, Entonces la percepción ahí ya se hace cerca de la mitad de las personas ya piensan que puede ser peligroso consumir todos los días marihuana. ujú. Interesante Y esa después cifra. esta percepción aumenta con edades mayores, ¿sí? La percepción Correcto. de riesgo en edades mayores aumenta. O sea, la gente que está consumiendo más igual tiene mayor conciencia respecto del daño que puede tener. Claro, que yo creo que tiene que ver con esto, que como se ha informado mucho, porque además dentro de la ley, es muy amplia la ley donde se habilita la comercialización, ¿no? La despenalización de la venta, no es solamente despenalizar la venta, porque viene de la mano de un montón de leyes que dentro de Sí, ellas hay que aumentar la información, aumentar la prevención, ¿no? Entonces, yo creo que de la mano de esa ley es que se empieza a discutir más y hay mucho más información al respecto. Entonces, si bien hay disponibilidad para personas mayores de 18 años, porque también está la ley lo que da la oportunidad a personas mayores de 18 años que son capaces, que son residentes en el Uruguay, que puedan adquirir marihuana por tres vías, ¿no? Por la vía ujú, de la farmacia, ¿sí? Por el autocultivo, ¿sí? Que también está regulado, se pueden tener correcto. hasta 6 plantas, hembras, por casa, y después los clubes canábicos, ¿sí? Que son las membresías a los clubes, que esa es otra forma de adquirir las personas que no tienen posibilidad de plantar en su casa y que no quieren comprar la de la farmacia. Ujú, ok, ok. Bueno, efectivamente ya nos has comentado, a propósito de la tercera pregunta, ¿no? Pero ya nos has comentado respecto de cuál es el estado, digamos, de la despenalización o regulación de la marihuana en Uruguay. ¿Cómo calificarías tú que ha sido este proceso desde que inició tanto los aspectos administrativos y operacionales logísticos? Estabas hablando de la forma también de distribución, ¿no? A través de los clubes canábicos, las farmacias o el autocultivo. ¿Qué podrías añadir al respecto a partir desde el inicio de esta regulación? Y eso en realidad lo que se fue dando por etapas. Lo último que se pudo acceder fue a través de la farmacia, porque la farmacia requirió que se hagan, hay creo que 2 empresas en este momento que son las encargadas de producir el cannabis para la venta de farmacias. Entonces
las personas pudieron, creo conseguir cannabis primero a través del autocultivo, que también lleva una inscripción, ¿no? Después a través de los clubes, y por último se pudo acceder, me parece que a través de las farmacias. En las farmacias también hay dos tipos de cannabis que se venden, un cannabis sativa y cannabis índica, ¿sí? Entonces la variedad es esa, que tenés solo esos dos. Hay gente que a veces que prefería los autocultivos, porque también a veces el porcentaje de THC, a veces, si bien la ley refiere que tiene que ser menor al 9%, el porcentaje de THC, y el porcentaje de CBD tiene que ser mayor al 3%, pero creo que algunas muestras daban por la mitad del 9%, es 4,5% de THC, entonces a veces los usuarios que estaban acostumbrados a un consumo con mayor THC, ¿no? Con mayor efecto psicotrópico, a veces se quejaban un poco de la venta de la farmacia y preferían cultivos, cultivos en su casa para conseguir a veces tener mayores porcentajes de THC, ¿no? Depende obviamente de la variedad del cannabis y a veces hay algunos cannabis hasta que están genéticamente modificados para aumentar un poco la proporción, ¿no? de THC. Entonces, eso hizo que muchos eligieran cultivar en su casa también, pero yo creo que ya te digo, se fue dando por pasos porque no salió toda la oferta a la misma vez, se fue dando, ahora sí ya se encuentra toda la oferta, tanto farmacia como la posibilidad de cultivar y las membresías, pero cuando se inicia la ley eso fue gradualmente, y bueno, generó un poco de esperas, ¿viste? Esto de las farmacias quedó un poco enlentecido porque se fue se daba alguna fecha, después no se mantenía, pero tenía que ver con la producción, ¿no? Porque estamos hablando de algo que se planta, ¿no? Y esto de la producción dependía de cosas específicas de la época, del tiempo, del clima, entonces tenía un poco que ver por ahí la demora también. Y después todo el proceso, ¿no? Porque si bien no es algo que esté muy procesado, pero bueno, lleva cierto proceso de empaquetado y que también obviamente demora un poco ponerlo a disposición de los usuarios. Exactamente. Maximiliano, me quiero tener un punto a propósito de lo que mencionas, que creo que es bastante relevante, ¿no? Porque también sobre eso hay mucha mitología que tiene que ver con el porcentaje del componente del THC, que en definitiva es la sustancia no psicotrópica, como Ujú. tú señalabas, ¿no? Claro, ocurre acá en Chile, por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo llegando la droga, la marihuana prensada paraguaya que le llamaban, Ujú. y diría yo que los últimos 3 años, dicho por el Ministerio Público de acá de Chile, está llegando una marihuana colombiana que está efectivamente tratada científicamente, pero que le han Ah, incorporado han elevado las cantidades de THC, por lo tanto la hace más adictiva. Entonces, en relación a eso, bueno, primero a lo mejor escuchar un comentario sobre eso y después relacionar, digamos, ese elemento, profundizar un poco más con respecto a lo que ocurre en Uruguay, que ya lo has deslizado, digamos, en términos de señalar bien, que la farmacia claro. lo regula. Ujú, Acá venía también el prensado paraguayo, que ujú, en esta última encuesta que estuve leyendo ayer bajó en 4 años. Antes el 50% de las personas referían comprar el prensado paraguayo y en la última encuesta era el 11%, así que en ujú. realidad bajó bastante Bastante. el Ujú, consumo del prensado paraguayo. Con respecto al THC, la ley especifica el contenido que puede vender el Estado con respecto al THC, al tetrahidrocannabinol, ¿no? al porcentaje. ujú. Entonces, ya te digo, el que es consumidor capaz que habitual, o está acostumbrado a dosis mayores de THC, porque el THC es lo que genera el efecto psicotrópico. Obviamente, a Exacto. mayor THC, mayor síntomas psicotrópicos, ¿no? Ujú, Que pueden ser peligrosos también, por eso es que se regula con un cierto límite, ¿no? Porque cuanto mayor THC puede ser efectos secundarios, psicosis tóxicas, ¿no? Puede ser. Hay ujú. algunos, el hachís, por ejemplo, o algunos otros elementos que tienen que ver con marihuanas a veces concentradas, bueno, tienen su riesgo. Acá el uso es bajo, en Uruguay en realidad en porcentaje de hachís o de otras marihuanas así como con un THC muy concentrado, pero sí hay gente que adquiere
semillas genéticamente modificadas, ¿no? Que aumentan el THC. Ujú. Y también el CBC, en cierta medida, regula un poco lo que es el efecto del THC. Entonces lo que se busca es que haya una baja concentración de THC, no tan baja como para que tampoco pegue, ¿no? Por decirlo Ujú. en un término que utilizan los consumidores, porque tampoco si no pega no lo van a comprar, digo yo. Es Exactamente, buscar claro. un Si efecto no con le la genera droga. Entonces, algún... Sí, claro, porque el que consume busca un efecto, obviamente. Nadie exacto. consume marihuana por consumir, por andar con un cigarrillo de marihuana, ¿no? La gente Mm. busca un efecto con su consumo. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre que ese efecto sea un efecto que genere lo que está buscando el consumidor para que no vaya a buscar estas otras drogas que son ilegales en realidad, porque al tener mayor porcentaje de THC las tienen que ingresar al país a través de la Exacto. ilegalidad, ¿no? Del contrabando. Y el CBC se vio que a medida que aumenta la dosis de CBC, genera menor los síntomas del THC, entonces es como que lo regula un poco en cierta medida o lo equilibra, ¿sí? Entonces hay que buscar como una dosis que tenga también un poco de CBC, por eso se exige mayor al 3%, Ujú. que es el cannabidiol, ¿sí? Que es otro de los componentes de la Que planta. regula, tú dices que equilibra, digamos, compensa. Equilibra un poco, Ujú. baja un poco el efecto psicotrópico del THC, no deja que pegue tanto así. Entonces Exacto. como que le da un poco de equilibrio de estabilidad, por eso se busca que tenga un poquito de CBD. Perfecto, ¿no? Súper claro. No, interesante lo que planteas, digamos, como decíamos en para ir derribando mitos al respecto. Maximiliano, también quiero tomar otro punto que mencionaste a propósito de que ha disminuido el consumo que disminuyó, ¿no es cierto?, en un periodo determinado a la fecha, el consumo de marihuana paraguaya prensada que comentábamos, ¿no es cierto? Ujú. Podríamos señalar probablemente y se ha ocurrido, digamos, en Uruguay, que todas estas medidas de algún modo también hacen que disminuya la proliferación del tráfico ilegal, digamos, porque en el fondo la gente, como tú bien decías, no tiene que recurrir al traficante, digamos, para Ujú. consumir. Sí, yo creo que eso fue una de las grandes, de los grandes argumentos también que impulsaban esta despenalización de la venta de la marihuana Ujú. y era una forma de eso, de que consumidores que solamente consumían marihuana, que se estaban teniendo que vincular con el narcotráfico y que muchas veces no solo terminaban consumiendo marihuana, sino que conseguían otro tipo de drogas, porque, por este vínculo que iban generando con el narcotráfico. Entonces, la idea de que la persona que quisiera consumir marihuana no tuviera que ir a ese tipo de lugares para conseguirlo y que lo pudiera hacer sabiendo la calidad de su consumo, estando en un lugar seguro, como es ir a una farmacia, o plantando en Exacto. su casa, o siendo miembro de un... Entonces yo creo que eso mejoró, y bueno, y las cifras demostraron eso, ¿no? Ujú. Que bajó la compra, porque además también pasa esto, por lo menos aparecía en esto del consumo ocasional, que muchas de las personas que consumen ocasionalmente ni siquiera adquieren por ninguna forma marihuana, porque muchas veces ese consumo ocasional es convidado, es con Se otra persona encuentran, que claro. planta en su Ujú. casa, entonces le convida, o es una persona que compró en la farmacia y le convida. Entonces, gran parte, creo que el 50% de los que tenían un consumo ocasional nunca habían comprado marihuana. Ujú. Siempre la habían adquirido porque consumían socialmente, entonces iban a la barra de amigos y justo había un amigo que plantaba o que, era, ¿no? que tenía, que no se daba una venta, por eso no era ilegal tampoco, porque si una persona Ujú. planta y ya está vendiendo, también está haciendo algo ilegal, porque uno Exacto. tiene que vender para consumo propio. Pero en este caso era como convidar a, a las personas y ya te digo, era el 50%, que en realidad es muy grande, ¿no? El porcentaje de personas que consumen sin adquirirla por ningún método, ¿no? Exactamente. Exactamente. Maximiliano, bueno, a propósito de la marihuana, que has hablado en extenso y diría yo que has clarificado varios puntos, digamos, que yo creo que son interesantes para la población en general, digamos, quienes van a escuchar esta conversación y todo lo que has estado entregando. Respecto de las otras drogas en general, sí habías deslizado en algún minuto, lo mencionaste, que efectivamente no están penalizado el consumo. ¿Cómo opera, digamos, si no está regularizado? No está despenalizado, pero no está regulado sacando la marihuana, digamos, otras drogas. Ujú. Sí, ya te digo, acá la persona puede consumir cualquier droga, lo que no se pueden es
es vender drogas, ¿no? Entonces, hay gente, obviamente, nosotros tenemos un porcentaje, creo que cerca del, un porcentaje, no sé si es del 2% o 3% de consumo de pasta base, un porcentaje creo que es cerca del 5% de consumo de cocaína. eh, y bueno, son personas que consumen, que tienen un consumo que no están penados, que si los encuentran, obviamente con mayor cantidad que se puede sospechar que esta persona está vendiendo y no solo para consumo propio, la persona tiene que poder demostrar que el Claro. consumo que tenía, sí, que la cantidad de droga que tenía era para consumo propio, obviamente. Pero nadie en Uruguay va a la cárcel por consumir ninguna droga, ¿sí? Ujú. Este, Obviamente que como se tiene que adquirir de manera ilegal, también a veces, me imagino que muchas veces las encuestas no reflejan bien la realidad, porque a veces Ujú. nombrar que vos estás comprando ilegalmente algo también te puede generar Claro, cierto claro. no La cifra, paranoia, pero sí capaz que está submedido también, ¿no? Yo creo claro, que están las puede tener cifras que ver en negras esto. como siempre. Ujú. Eso mismo, porque si vos tenés que adquirir a través de un mercado del narcotráfico, a veces no querés hablar del tema, no, yo no consumo, yo no, Claro, no me exactamente. meto en ese tema, ¿no? También puede pasar, pero, pero sí, ya te digo, el consumo siempre estuvo liberado en el sentido que nadie va preso por eso. Ujú. Este, pero también que yo creo que es algo que también se abrió el debate un poco, ¿no? Y no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo, en el tema de la liberación del consumo de la venta de las drogas, ¿sí? También, yo lo pienso en Uruguay, que se armó, no sé si mucho lío, pero sí hubo obviamente muchas presiones ¿no? con respecto a la despenalización de la venta de marihuana, y me imagino que con drogas más complicadas, ¿no? Como cocaína principalmente, Ujú. el debate puede volverse bastante duro. Y me parece que los costos políticos, me parece que es difícil que los políticos, con el costo político que puede tener plantear la posibilidad Ujú. de penalizar o que el Estado venda cocaína, me parece que hace que se retrasen esas discusiones que en algún momento se van a tener que dar. Me parece que somos más los técnicos los que podemos hablar del tema, pero me Exacto. parece que los políticos, que son los que van a hacer las leyes, ¿no? Lo que pueden cambiar realmente la realidad, me parece que si bien a veces se habla, pero no sé si estamos preparados o si la sociedad está preparada para esa discusión y para realmente poder liberar el consumo de otras drogas, ¿no? De la cocaína, por ser la que viene después, me parece, o la que está dentro de las más utilizadas de las drogas ilegales, ¿no? Ujú, ujú, correcto. Maximiliano, mira, das en un punto, diría yo, relevante, precisamente para efecto de la discusión pública, ¿no? Que es el tema de la discusión política que se da, bueno, acá en Chile, como muchos otros países en el mundo, a nivel latinoamericano, en Europa, etcétera, que son países que estamos más atrasado en relación a la experiencia que ha tenido Uruguay y tal vez probablemente algunos estados de Estados Unidos que también han avanzado, Canadá también que también tiene avance en eso, bueno, Holanda que es reconocido, pero que Holanda también en algún minuto tuvo un retroceso en términos de la legislación porque se transformó en un paraíso de consumo en su momento Holanda, digamos, yo creo que también Uruguay, un poco mirando esa experiencia, pudo tomar algunos elementos y reorientar, digamos, rectificar. Ahora, dicho eso, claro, yo diría que un elemento importante en esta discusión es cómo escindirse o salir de algún modo del debate específicamente político y más técnico. Ese sería un elemento. ¿Qué otros elementos crees tú que son importantes a partir de la experiencia que ha estado teniendo Uruguay y desde el periodo de reflexión, de discusión? ¿Qué elementos tú relevarías en relación al tema en general de las drogas y la marihuana en particular, para un país que, como Chile también, que como muchos otros están como en pañales, digamos, ¿no? En esta discusión. No, yo creo que el elemento principal que tiene que ver con la regulación es que le da un marco donde se especifica que se tienen que generar acciones de prevención, de información y de tratamiento. Entonces, Ujú. por un lado, bueno, tú puedes acceder a la marihuana de una forma capaz que más fácil
no sé si más fácil, porque en realidad se accedía muy fácil en Uruguay, ¿no? Sí. Digo, no cambió el acceso, las personas que querían consumir marihuana, la mayoría lograba consumir marihuana, no era que la persona era imposible y gracias al Estado ahora puede consumir, se conseguía marihuana. Ujú. Ahora se consigue una marihuana que es de mejor calidad y sin exponerse a situaciones de riesgo, ¿no? Como ir a una boca de venta de droga, ¿no? En eso se mejoró. Y el tema de esto, de la información, ya la discusión de por sí antes de la ley, los meses antes de la ley, cuando se estaba planificando, eso ya se debatió mucho. Entonces yo creo que eso sumó mucha información, y eso es lo principal. Y después tener políticas específicas de tratamiento, prevención, porque la marihuana genera gente que le genera problemas de consumo, ¿no? No es una droga, No, pues. eso mismo. Entonces, tener algún respaldo atrás y decir, bueno, nosotros estamos haciendo este movimiento con estos objetivos, pero también estamos preparados por si hay gente que necesita hacer un tratamiento. Entonces, yo creo que eso también, y con otras drogas permitirá eso, que haya una discusión específica, una información específica, y también centros de tratamientos que ya los hay, pero bueno, si vos estás vendiendo ese dinero que te está ingresando al Estado, podés ampliar los centros de tratamiento, ampliar los espacios de prevención, bueno, la información. Yo creo que te da como un marco donde vos contás con una institución que respalda ese paso que vos das al habilitar el consumo, ¿no? A vender el consumo, te da un apoyo económico primero, porque lo que se vende se vuelca después a esto, ¿sí? Y por otro lado, ganas mucho en esto, en sacar a la gente del narcotráfico, ¿no? Que también es como un poco. Yo creo que a través de la marihuana, si bien obviamente todas estas personas que vos podés saber que compraron en la farmacia, si no se le vendían en la farmacia, no lo podían plantar en su casa, hubieran seguramente recurrido al narcotráfico, Exacto. Que en drogas que mueven más la aguja, ¿no? Como se dice en el narcotráfico, porque la marihuana, si bien se conseguía así, yo creo que no es la droga que genera más ganancias al narcotráfico, obviamente, y que es lo que hace los movimientos grandes. Entonces, estarías también un poco por ese lado, mejorando ese aspecto. Igual, como te digo, en esto del THC, por ejemplo, el narcotráfico también tiene sus movimientos y echa la ley, echa la trampa, ¿no? Si el Estado me Claro. puede vender THC hasta 9%, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, busco una marihuana que tenga mayor porcentaje de THC. Entonces, el que quiere mayor porcentaje, me la va a tener que comprar por afuera. Me parece que en esto también. Pero bueno, esto va a ser así, ¿no? Como la historia misma. Exactamente, exactamente. Ujú. Oye, qué interesante. Maximiliano, para ir cerrando, bueno, has entregado una serie de elementos que yo creo que para toda la audiencia que va a revisar esta conversación, efectivamente es de mucha utilidad, digamos, tanto para profesionales y técnicos que estamos en el área, como también efectivamente para cualquier persona que quiera enterarse e informarse más aún. ¿Hay algo que tú quisieras relevar, que quisiera señalar, agregar, digamos, más allá de las preguntas que hemos ido conversando, que consideres que es importante declararlo o señalarlo? No, en realidad lo que me pasa también con el tema del consumo de marihuana, yo trabajo en dispositivos de consumo problemático de drogas. Entonces nosotros en los dispositivos, son pocas veces que nosotros vemos a la marihuana como principal droga de abuso o como la droga que el usuario refiere como problemática. Ujú. Entonces a veces también tenemos un poco sesgada nosotros la percepción de riesgo de la marihuana y del consumo problemático de marihuana, pero tiene que ver con esto, que nosotros puntualmente trabajamos mucho con personas que tienen consumo problemático de cocaína y de pasta Claro. base, ¿sí? Ujú. Entonces, que tienen muchas veces asociada la marihuana, asociado el consumo de alcohol. Entonces eso hace que a veces no solo la percepción, ya te digo, del problema de la marihuana o las personas que tienen consumo problemático de marihuana, a veces no nos llega, porque es real que en los dispositivos de tratamiento, en los internados por tratamiento, son muy pocas veces que una persona esté internada por un consumo problemático de marihuana. En general son tratamientos que se pueden hacer de forma ambulatoria, la Ujú. mayoría, ¿sí? Puntualmente tengo algunos casos, al ser un centro de patología dual en que yo trabajo acá en Uruguay, en San José de Mayo, sí usuarios con un diagnóstico de esquizofrenia, donde la marihuana sí les hacía mucho mal, ¿sí? Por Ujú. el tema de descompensar la esquizofrenia. Exacto. Entonces, ahí sí se ven casos donde
un consumo capaz que esporádico de marihuana puede ser muy malo para una persona que tiene una esquizofrenia, porque cada vez que consume marihuana le desencadena síntomas psicóticos. Entonces, Ujú. la experiencia es específicamente con usuarios que tienen patología dual, ¿no? Que tienen además del consumo problemático, que tienen una enfermedad psiquiátrica. Entonces, ya te digo, la percepción que las personas que trabajamos en consumos problemáticos tenemos de la marihuana, yo creo que también estamos sesgados hacia el otro lado. ¿No? Muchas veces no lo vemos o lo vemos poco. A mí sí me pasa en la práctica clínica mía, como psiquiatra, en la policlínica de psiquiatría, de ver adolescentes que han empezado con algún consumo de marihuana y los padres están muy preocupados. Entonces llega el padre que le encontró un porro en la mochila o Ujú. que lo vio llegar con los ojos rojos y le preguntó y bueno, le contó que estaba fumando marihuana. Entonces viene un poquito más, a veces por ahí la consulta de usuarios que están iniciando el consumo, o bueno, o personas, o padres directamente que se arriman a la policlínica porque están preocupados, y eso tiene que ver, y bueno, y ahí, ya digo, por suerte en esto de la ley hay mucha información, en las páginas de la Junta Nacional de Drogas hay mucha información, en la página de Presidencia mucha información, entonces yo lo que le relevo a los padres, bueno, lean, infórmense y que tengan argumentos para discutir con los, ¿no? Ujú. Con los adolescentes, con sus hijos, digo, con sus familiares, pero que puedan discutir desde la información, no porque eso te hace mal, porque sí, sino bueno, te hace mal porque capaz que te empeora el rendimiento académico, porque capaz que la Exacto. parte cognitiva te deja un poquito más disperso, capaz que porque si manejas algún vehículo, te puede Ujú. generar problemas, ¿no? Capaz que ir con esos argumentos, mira, te puede esto, esto y esto. Porque si no es difícil poder discutir con un adolescente si uno no tiene argumentos, porque te va a decir, ah, todos lo hacen, o muchos lo hacen, Exacto. ¿no? O no hace nada, o es una planta, es natural, ¿no? Entonces, lo principal es la información, ¿no? A la hora de discutir, y más con adolescentes que muchas veces creen que se la saben todas y te van a retrucar cada cosa que tú le digas, entonces ir con la información, clara. Y acompañar, yo le digo a los padres, bueno, acompañar, porque a veces también en esto que el alcohol está muy naturalizado, capaz que el adolescente con 15, 16 años fue al cumpleaños de 15 y vino intoxicado y capaz que el padre o no, ah, bueno, se agarró una mamúa, ¿no? Que a veces no le ven el riesgo y nosotros tenemos una cantidad de accidentes de tránsito y muerte de adolescentes por accidentes de tránsito por el consumo de alcohol específico, que es muchísimas veces más que por el consumo de marihuana. Entonces, a veces el alcohol, que es algo que realmente grave, y generar lesiones importantes o fatalidades, a veces no le damos tanta importancia por la cultura que tenemos del consumo de alcohol como mucho más naturalizado, que se vende en cualquier lado, ¿no? Claro, exacto. Y con respecto a la marihuana, entonces yo le digo, bueno, pero vamos a abrir los ojos, no solo preocuparnos porque el fin de semana fumo un porro, sino también porque el fin de semana sale, capaz que y desde el viernes hasta el domingo se consume mucho alcohol, ¿no? Entonces, también ser coherente en esto. Bueno, si yo estoy preocupado porque vos consumís drogas, no solo porque consumas marihuana, estoy preocupado también porque estás consumiendo alcohol y capaz que estás manejando o te expones a situaciones de riesgo por esto, ¿no? También me parece que en Exacto. eso es importante siempre, ya digo, información y educación. El que quiere fumar marihuana la va a fumar. Más vale que tenga toda la información para poder decidir de mejor manera, ¿no? Y también tiene que ver Exactamente. con un tema de maduración, ¿no? Obviamente que a medida que la gente va madurando, también va viendo qué le conviene y qué no le conviene hacer con su vida. No, bien. Bueno, es importante también reparar en lo que tú señalas del el tema del alcohol, que efectivamente la gente en general, y también inclusive muchas personas a nivel técnico hablan de drogas y alcohol, como que el alcohol no fuese una droga. Claro. En tanto es una droga lícita, pero no deja de ser Ujú. droga, y eso es lo que la gente también tiene que entender, que efectivamente el alcohol es una droga y como tú bien dices, efectivamente, que es muy nociva. O sea, genera conflictos intrafamiliares, lo que tú Ujú. mencionabas del tema de la accidentabilidad automotriz, digamos, que se genera también el alcohol, bueno, acá en Chile también ocurre, entonces también obviamente no tiene para nada de inocuidad este tema del alcohol. Eh, Ujú. Maximiliano, tremendamente agradecido. Creo que has entregado una importante en calidad y cantidad de información en esta conversación para todos quienes nos van a escuchar, así que agradezco tu tiempo. Yo creo que no va a ser ni la primera ni la última, no va a ser la primera ni la última oportunidad en que Bueno, tengamos que conversar. Probablemente ahí vamos a pensar en algo
tal vez con incorporar otras personas, digamos, esta misma gente con la que hemos ido conversando, probablemente tener un espacio reflexivo más amplio que efectivamente Bueno, permita ir entregando a la población mayor información, a propósito de lo que tú señalabas. Así que bien. Maximiliano, te agradezco tremendamente tu tiempo y disposición. Bueno, Marco, muchas gracias por la invitación. Y repito, toda esta información está en la web, pues los que estén interesados en saber, conocer un poco más acerca de Uruguay, está la página de DIRCA, que es el instituto que regula el cannabis en Uruguay, está la página de Presidencia, que tiene, que allí dentro de la página de Presidencia está la Secretaría Nacional de Drogas, donde también está toda la información. Estos datos que yo un poco de memoria te estuve tirando, están todos en un documento del 2019, de esta última encuesta, que está muy completo porque estuvimos hablando un poco de marihuana, pero ahí aparece de todas las drogas y me parece que son datos que están muy buenos, es muy serio también este estudio, se hace hace muchos años, y bueno, y te da información, porque acá nosotros siempre tenemos que partir de un diagnóstico de lo que está pasando, de Exacto, información, para poder, ¿no? Para poder realmente a veces si uno se queda con lo que le parece o le queda con lo que dicen o lo que... Entonces es importante saber en qué situación está cada país con respecto al consumo de drogas para después ahí pensar estrategias, pero primero tenés que saber de dónde está parado. Ese es el primer paso. exactamente, Gracias por la exactamente. invitación. Bien, Maximiliano, gracias a ti nuevamente y bueno, gracias a todas las personas que van a revisar, digamos, esta conversación, esta entrevista a Maximiliano y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, a la...